El 24 de abril de 2025, James Osgood fue ejecutado por inyección letal tras pasar más de una década en el corredor de la muerte, cerrando el último capítulo de uno de los crímenes más horribles en la historia del condado de Chilton. En este video, revelaremos lo que ocurrió ese día, cuál fue su última comida y cuáles fueron sus últimas palabras. Pero para entender cómo James terminó en el corredor de la muerte, hay que retroceder, volver a octubre de 2010, cuando todo comenzó. Era la mañana del 13 de octubre de 2010, cuando Tracy Brown no se presentó a trabajar. Eso no era propio de ella, ni remotamente. Su jefe llamó, envió mensajes y esperó, pero no hubo respuesta. Fue ese silencio el que lo llevó a pedir un chequeo de bienestar, y cuando el arrendador de Tracy abrió la puerta de su casa rodante, encontró algo que nadie quiere ver jamás. El oficial David Moses, del departamento del sheriff del condado de Chilton, fue uno de los primeros en llegar a la escena. Entró al dormitorio y se quedó congelado. El cuerpo de Tracy yacía en el suelo, desnudo, justo al lado de su cama. Tenía heridas punzocortantes en la espalda, y la garganta había sido cortada tan profundamente que no se necesitaba un forense para saberlo. Esto no fue un accidente. Esto fue un asesinato. El teniente Shane Lockhart asumió rápidamente como investigador principal, y no tardó en darse cuenta. Esto no era algo que una sola persona pudiera haber hecho. La escena del crimen era demasiado violenta, demasiado caótica. Quienquiera que fuera el responsable, no actuó solo. Al investigar las últimas horas de Tracy, comenzó a formarse un patrón. Shane descubrió que el día anterior a su muerte, Tracy había pasado tiempo con dos personas, su prima Tonya Van Dyke y su novio James Osgood. Shane interrogó a James. Al principio, la historia sonaba normal. James dijo que él y Tonya habían estado haciendo diligencias con Tracy, cobrando un cheque, pagando cuentas, incluso viendo un coche que ella consideraba comprar. Varios testigos confirmaron eso, y todo parecía en orden. Pero luego, Shane le preguntó a James si alguna vez había ocurrido algo sexual entre él y Tracy. James dudó. Al principio lo negó, pero luego cambió su versión. Admitió que los tres, James, Tonya y Tracy, tuvieron relaciones sexuales ese día. Dijo que comenzó con sexo oral y luego fue más allá. James contó al detective que él y Tonya acordaron mentir sobre lo ocurrido porque Tonya y Tracy eran primas. Tonya sentía vergüenza, pero la vergüenza no era lo único que James estaba ocultando. Había más, y era mucho, mucho más oscuro. Se había encontrado un arma en la casa, y cuando se le preguntó, James admitió que ellos la habían llevado. Afirmó que era para protección. Tracy estaba preocupada por un vecino que la molestaba, pero Shane notó algo más, un corte fresco en el dedo meñique de James. Ese tipo de herida, dijo Shane, es común en apuñalamientos. Una vez que el cuchillo se llena de sangre, es fácil perder el control. James lo negó todo, pero el oficial no le creyó. Lo arrestó y obtuvo órdenes de registro para su casa y su vehículo. Un mes después, James, ya encerrado en la cárcel del condado de Chilton, preguntó al personal por su coche y su teléfono. Cuando Shane se enteró, decidió visitarlo, esta vez con el capitán Eric Smitherman. Pero lo que James no sabía era que una mujer llamada Tiffany Matthews, quien compartía celda con Tonya, había dado a los detectives una declaración por escrito. En ella, Tiffany decía que Tonya le había confesado el crimen. Dio detalles gráficos, detalles que solo alguien involucrado podía conocer. Y Shane llevó esa declaración a la cárcel. Cambió los pronombres para que pareciera que Tonya misma la había escrito. Luego se la leyó a James. James escuchó. Luego le pidió que la leyera otra vez. Tras una larga pausa, James bajó la cabeza, luego miró hacia arriba. «Vas a querer agarrar un bolígrafo y papel», dijo. Y entonces vino la confesión. Dijo que todo comenzó con una fantasía, una que compartía con Tonya. Ambos veían programas de crímenes. James recordaba un episodio de CSI sobre dos hermanos que torturaban a una víctima. Eso se le quedó grabado. Había tenido pensamientos como ese desde que podía recordar. Y eventualmente, él y Tonya comenzaron a hablar de hacerlo realidad.
Querían encontrar a alguien, tal vez un abusador de niños, o tal vez alguien al azar en una tienda. Pero en lugar de eso, eligieron a alguien que ya conocían, Tracy. James contó que el plan comenzó cuando los tres regresaron a casa de Tracy después de hacer diligencias. Todo comenzó cuando Tonya le dio una bofetada a Tracy en el pasillo. Esa fue la señal. James la agarró por detrás y la puso en una llave de estrangulamiento. Una vez débil, la arrastraron al dormitorio. Lo que sucedió después es difícil de repetir. James obligó a Tracy a practicarle sexo oral mientras Tonya le apuntaba con el arma. Luego, él le dijo a Tonya que disparara si Tracy se resistía. En un momento, Tracy pidió ir al baño. James la siguió. Y cuando regresaron, Tonya ordenó a su prima que le practicara sexo oral, pero esta vez, a ella. Después empeoró. James confesó haber tenido relaciones sexuales con Tracy mientras Tonya observaba. Tracy intentó escapar, pero James la atrapó del cabello y la arrastró de nuevo adentro. Dijo que fue entonces cuando decidieron que era hora. Sacó un cuchillo escondido en su calcetín y le cortó el cuello, apuntando a la yugular. Pero no funcionó. Tracy seguía viva y luchando. James se asustó y entró en pánico. La apuñaló en la espalda y luego siguió cortándole la garganta. Contó a los detectives que le pidió perdón mientras ella se desangraba. La torturaron durante casi una hora antes de que finalmente muriera. «No es nada contra ti», dijo. «Solo deja de luchar, suéltate». Cuando todo terminó, James se duchó en el baño de Tracy antes de regresar a casa, donde él y Tonya tuvieron relaciones otra vez. James fue acusado de 2 cargos de asesinato capital, uno por cometer el crimen durante una violación y otro por asesinarla durante un acto de sodomía. El jurado no dudó. El 13 de junio de 2014 lo declararon culpable y votaron unánimemente por la pena de muerte. Más tarde, un tribunal de apelaciones determinó que hubo un problema con las instrucciones al jurado durante la sentencia y se programó una nueva audiencia. Pero esta vez, James hizo una solicitud que nadie esperaba. Pidió volver al corredor de la muerte. Cuando el juez preguntó por qué, James dijo que creía en ojo por ojo, que merecía morir. En 2018 se le concedió esa petición, y la familia de Tracy apoyó la decisión. Tras pasar más de una década en el corredor de la muerte, el tiempo de James Osgood se agotó oficialmente el 6 de marzo de 2025, cuando la Corte Suprema de Alabama firmó su orden final de ejecución. No hubo más apelaciones, ni más retrasos. Su fecha de ejecución quedó fijada. El jueves 24 de abril de 2025 llegó su último día. En los días previos a su ejecución, James se reunió con más de 20 personas. El miércoles, recibió a una docena de visitantes y habló con 7 más por teléfono. Al día siguiente, horas antes de su muerte, se reunió con 11 personas, incluyendo a su hija, su hermana, otros familiares, amigos y su abogado. Desayunó y comió algunos bocadillos, pero rechazó el almuerzo. Para su última comida, pidió pizza. A las 6:09 se abrió la cortina de la sala de observación de la ejecución. James ya estaba atado a la camilla. A las 6:11 pronunció sus últimas palabras. Durante más de 10 años, había evitado decir su nombre, por culpa, por vergüenza. Sentía que no tenía derecho a hacerlo, pero ahora sentía que era una falta de respeto no nombrarla. En sus últimos momentos, la dijo en voz alta por primera vez en todos esos años. «No he dicho su nombre desde aquel día porque sentía que no tenía el derecho», confesó James. «Tracy, lo siento». Luego se volvió hacia quienes lo observaban, sus seres queridos, y les hizo gestos silenciosos. A las 6:12 se incorporó y formó con las manos las señas. 1, 4, 3, un código para «te amo». A las 6:15 apoyó la cabeza. Respiraba lenta y profundamente mientras los fármacos entraban en su sistema. Momentos después, un guardia realizó la verificación de conciencia habitual. Lo llamó por su nombre, le pellizcó el brazo, le tocó el párpado. James no respondió. Para las 6:18, su respiración se detuvo, y a las 6:35, James Osgood fue declarado muerto. Tenía 55 años.